Hoy vamos a hablar del sueño de todos los que estamos en cripto. Bitcoin a $1.000.000. ¿Es posible? ¿Vamos a llegar allá? ¿Cuándo? ¿Cómo vamos a hacer para llegar allá? Vamos a ver el video. Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Este es el número 31. Con ustedes el Iguano. Nos acompaña el Criptotavo. Recuerden que nosotros no somos asesores financieros. Antes de invertir, investiga. Mira bien en dónde estás metiendo tu dinero. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Dale like. Corazoncito. Corazones. Todo el paquete. Hoy vamos a hablar de Bitcoin a $1.000.000. ¿Por qué se nos ocurre que Bitcoin va a llegar a $1.000.000? Para empezar, han habido varias personalidades que han dicho esto anteriormente. El primero que yo recuerdo es un tipo que se llamó, porque ya murió, John McAfee, que es el mismo de los antivirus. Él venía vaticinando que Bitcoin iba a llegar a $1.000.000 hace años. No ha llegado, se murió, nunca vio el $1.000.000. Otra persona que dice que va a llegar a $1.000.000 se llama Cathie Woods. ¿Quién es Cathie Woods? Nada más y nada menos la CEO de uno de los fondos de inversión de tecnología más grandes del mundo que se llama ARK Investment. Ella dice que Bitcoin va a llegar a $1.000.000 para el 2030. ¿Por qué? De hecho, ella lo cambió hace poco, ¿no? Esa es la predicción conservador, porque la acaba de actualizar hace poco y creo que dijo que está cerca de 3 millones ahora. Tengo aquí es del 11 de marzo, la que pueden ver aquí, y habla de $1.000.000. Si llega a $1.000.000, yo no necesito los 3 millones. Yo con 1 millón voy bien. Pero ¿por qué dice ella que $1.000.000? Si miramos en el reporte de ARK Invest Big Idea del 2024, si los inversionistas de estos fondos de inversión, si invierten un 1% en Bitcoin, hoy, estamos hablando de hoy 2024, llegaríamos a $120.000 hoy. Cabe destacar que Fidelity, que es uno de los que tiene el ETF, están recomendando del 1 al 3%, de los cuales muchas empresas están decidiendo irse con un 3%. Si los inversionistas tomaran el 4.8 que ARK Investment considera como óptimo, tendríamos un Bitcoin de $550.000. Si los inversionistas hoy invierten un 19.4% en Bitcoin, Bitcoin hoy llegaría a $2.3 millones. Números fuera de control. Hoy 2024, se los digo con las circunstancias actuales del 2024, circunstancias que van a cambiar en el futuro. Y ahí es donde me voy a ir al próximo punto. Bitcoin versus oro como store of value a largo plazo. ¿Qué es lo que quiere decir store of value, no? Store of value significa dónde voy a colocar yo mi dinero para guardarlo en el tiempo. Y que no se devalúe, pues. Devalúe. O sea, por ejemplo, si yo quiero ahorrar a 10, a 20 años, ¿en dónde coloco mi dinero para que no se me devalúe? Porque si lo dejamos en dólares, en euros, en pesos, estamos muertos. Adiós. Se va a devaluar. El oro es el máximo store of value de la historia de la humanidad y está de número 1 con casi 16 trillones de dólares de market cap. Bitcoin hoy tiene 1.3 trillones de dólares de market cap. Ahora, Bitcoin es mejor store of value que el oro. ¿Por qué lo digo? Porque hay ciertas características del oro que ya Bitcoin la supera. Una de estas, si yo te entrego a ti una barra de oro para probar su veracidad, tienes que pasarla por varios test. Hay unos test químicos, hay unos test eléctricos, hay unos test que pican la barra para poder ver qué hay dentro, porque hay ciertos materiales que respetan la conductividad del oro. Entonces, no fallan los test de electricidad. Hay materiales que pesan igual que el oro. Entonces, cuando los ponen en balanza para probar su veracidad, fallan el test. Entonces, muchas veces tienen que aplicarle varios test a una misma barra para poder ver si es falsa o no es falsa. Y ya no vale lo mismo, ¿no? Tengo entendido que cuando los abren de su paquete original ya pierde valor. Después que tú les haces los test, hay que rederretirlos, volverlos a empacar y eso tiene un costo, que por lo general lo paga el que está verificando. El tema con la falsificación del oro es tan fuera de control y la gente no la sabe. Se ha encontrado oro falso hasta en las arcas de bancos centrales.
es una cuestión súper normal. Para verificar la veracidad de Bitcoin es simplemente vemos el blockchain. No necesitamos ningún proceso complejo para verificar el Bitcoin. Simplemente cualquiera, un muchachito de 10 años, se mete en cualquier blockchain explorer y puede garantizar que el Bitcoin es veraz y que tenemos la totalidad del Bitcoin a nuestro poder. Y otra cosa es que, por ejemplo, las reservas de oro siguen creciendo a medida del tiempo. Se siguen encontrando más minas y minas de oro Bueno, cada vez, eso es ¿no? otro punto. Es que es más difícil minar Bitcoin hoy que encontrar oro. Cada vez la tecnología va avanzando, vamos encontrando más reservas de oro, vamos encontrando la manera de minar más rápido el oro y la cantidad de oro que está en el mercado va aumentando cada vez más, mientras que Bitcoin a largo plazo se va a reducir la cantidad de nuevo supply que se va agregando. El oro, para poderlo transportar, cuesta, depende de la cantidad de oro, pero por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos le quiere enviar, el Banco Central Europeo, son millones de dólares en transporte, en seguridad, mientras que con Bitcoin, $1 les va a costar enviar. Cuando sumarizamos estas propiedades, hay más propiedades, pero cuando sumarizamos nada más estas 3 propiedades, ya podemos encontrar que Bitcoin tiene la posibilidad de ser más valioso que el oro como storage value. O sea, hoy por hoy Bitcoin está a $69,000. Si lo multiplicamos por 10, Okay. ya estaríamos en $690,000 por Bitcoin. Y eso sin hablar de agregar bienes raíces, que también los tienen muchas culturas como storage value, como por ejemplo los asiáticos, Norteamérica tiene bienes raíces como storage value, que Bitcoin también es superior y también Por capitales, característica, pues. por las características que hemos hablado, de divisibilidad, transportabilidad, verificabilidad, No, y otra cosa fácil, pues tú necesitas el dinero mañana y bueno, buena suerte vendiendo una liquidez. casa de un día a otro. Liquidez. Liquidez. Entonces, a largo plazo, Bitcoin va a absorber capitales de estos storage value tradicionales. Para mí, Bitcoin va a pasar el oro. En nuestras vidas, Bitcoin va a sobrepasar el oro como storage value. Una cosa importante también es que estamos analizando Bitcoin con la situación o con la realidad actual, que es todavía $1 y €1 con el poder adquisitivo de hoy. Pero eso es una cosa que cada vez se va disminuyendo. Entonces podemos ver, por ejemplo, la deuda nacional de los Estados Unidos aumenta cada segundo, cada vez que tú respiras, cada vez que tú parpadeas, cada vez que tú duermes. Estados Unidos, que es el emisor de dólares, está más endeudado. Y tú te preguntarás, ¿cómo paga Estados Unidos su deuda? Emitiendo más moneda. Esa es la Y única. devaluando la moneda. Y claro, al emitir más moneda, inflas la cantidad de moneda que hay circulando y le bajas el valor para que, miren esta gráfica aquí. Esta gráfica son la moneda en circulación desde los años 70. En el 1971, el dólar perdió la convertibilidad al oro. Desde 1971 podemos ver que el dólar ha venido parabólicamente aumentando la cantidad que están en circulación. 1.7 trillones. Bueno, de Sí, 1.7 mucho, mucho. trillones en el 2019 Ujú. saltamos a 2.3 trillones en el 2023. Cada vez hay más y más dólar circulando. Eso Ujú. hace que aumente todo, no solo Bitcoin, aumenta el oro. El oro está en sus máximos históricos. La bolsa de valores está en sus máximos históricos. Las acciones de tecnología están en sus máximos históricos. Pero ¿a qué voy con este punto? El Bitcoin va a seguir aumentando. Así Cathy Woods no tenga razón. Así el oro siga siendo el storage value más grande de la tierra. Bitcoin va a seguir subiendo de precio. ¿Por qué? El dólar, el euro, los pesos cada vez valen menos. Aquí vamos a ver una gráfica de cómo el dólar ha perdido su poder adquisitivo a través de los años. Terrible. Sí, hoy por hoy vale $1. O sea, Hace, eso con el dólar, ¿no? sí, Imagínense con otras monedas, ¿no? no. Argentina, ¿cuántas veces no ha creado su moneda? México, Perú, las mismas europeos. El euro, ¿cuántos años tiene? Tendrá 20 O años y es sea, mucho. o sea que cuando la gente en otros países decide, por ejemplo, dice, ay, no, que voy a guardar mi dinero y lo voy a meter en dólares para que esté estable, eso es mentira. O Es un sea, no lo error. están, comparado con su moneda, sí, ¿no? Se devalúan Claro. menos, pero se sigue devaluando. Es que es ahí donde está el truco, por lo menos mirándolo desde Latinoamérica. Por lo general la gente ahorra en dólares porque es una moneda más fuerte
que tu moneda y tiene una capacidad de retener valor de más tiempo, pero igual te están quitando el dinero. O sea, tenemos una falsa creencia de que el dólar es un lugar de donde se puede guardar dinero a largo plazo. No lo es, no lo es. No, y especialmente del 2020 al 2024, eso se disminuyó aún más todavía. O sea, Tú te vas a Estados Unidos y la gente no tiene dólares, la gente de dinero, lo que menos tiene son dólares. Entonces tú te vas a los países pobres y lo que queremos es ahorrar en dólares. O sea, porque a mí me dio risa, me estoy acordando de lo que dijo Michael Saylor, ¿no? Michael Saylor en una entrevista le dijo, ¿sabe cómo se llama la gente que ahorra en dólares? Y le pregunta a la entrevistadora, no sé, ¿cómo se llama? Pobre. pobres, se llaman pobres. Esta gráfica es la gráfica Rainbow o arcoíris. Es una gráfica logarítmica a escala, ¿no? Lo que llaman es como la proyección, pues. Exactamente. Como nos comenta el Criptotavo, esto es una gráfica que usa escala logarítmica y que utilizando precios del pasado, o sea, data del pasado, nos permite proyectar hacia el futuro y nos deja visualizar a qué precio podría estar Bitcoin en diferentes fechas del futuro. En el 2000, mira, abajo podemos ver el diciembre 18 del 2017. Podemos ver que casi llegamos a los $19,000 y tocamos la parte roja del arco iris. Si nos vamos a noviembre del 2021, 4 años después del 2017, podemos ver que no llegamos a la parte roja y estuvimos tocando $67,000. Si usamos esta tabla logarítmica, aquí tenemos referenciado que cada 4 años tenemos los halving y cada 4 años tenemos un pico. Entonces el próximo pico lo vamos a tener en diciembre del 2025. Ese es el O sea, que posible. estaría tocando la línea amarilla, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, yo dudo que toquemos la roja, Sí, ¿no? no, yo tampoco Yo creo. dudo que toquemos la anaranjada. Es más probable, pero yo lo dudo. Para mí, vamos a estar Entre verde y apuntando amarillo. entre verde y amarillo. $200,000. Si llegamos a $223,000, es factible, es posible llegar a $223,000. Todavía aquí no vamos a llegar al millón. Cathie Wood dice que vamos a llegar al millón al 2030. Entonces, si llegamos al 2030, yo no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque si seguimos respetando los ciclos de 4 años, el siguiente pico lo vamos a tener en el 2029, no en el 2030. Y el pico del 2029, diciembre del 2029, para llegar al millón de dólares tenemos que llegar al rojo. El anaranjado son $922,000. Ya de por sí, en el ciclo que estamos, no lo vemos muy factible. O sea que si apuntamos entre verde y amarillo, vamos a estar de $550,000 a $700,000 en el ciclo del 2029. En el 2030 vamos a tener una caída. O sea, yo no veo en el 2030 un Bitcoin a $1 millón. ¿Para cuándo veo yo un Bitcoin a $1 millón? Yo lo veo a $1 millón para el 2032, después del halving. El pico va a ser en diciembre del 2033. Según esta gráfica, en el morado ya tenemos $1 millón. O sea que si nos retrasamos un año más, en el 2033, es casi que seguro que vamos a tener un Bitcoin a $1 millón. Yo con esto me despido. Entonces, ¿cuándo crees tú que Bitcoin va a llegar a $1 millón? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, dale like. Nos vemos al millón. Adiós. Bye.